supremo, insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Dios supremo, insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Solo tú, nuestro presente. Eres tú. Iglesia, buenas noches, que el Señor les bendiga. Me siento muy agradecido con el Señor de poder estar aquí junto con ustedes para hacer
edificados. Pero quiero también decir a nuestros amigos que quizá puedan estar sintonizando por primera o segunda vez las enseñanzas, la revelación del Señor, bienvenidos también a ustedes. Esta es una noche en la cual el Señor seguirá hablándonos como lo ha venido haciendo durante todas estas semanas. Eso definitivo requiere que nosotros expresemos gratitud. Amén. Muy bien. Quiero hoy entonces dar inicio dando junto con ustedes gracias a Dios. Amado Padre, exaltamos y exaltado sea también tu santo nombre. Hoy estamos, Señor, aquí con la mejor disposición de escuchar tu palabra, pero también para que de inmediato estemos poniendo por obra, accionando, corrigiendo y actuando en todo, Señor, lo que tú tienes que estar mostrándonos en esta noche. Te doy gracias por la disposición y la vida de cada uno de mis hermanos y de mis amigos que hoy nos están escuchando y sintonizando con atención. Sé que seguramente tú estarás también, Señor, ya obrando en sus vidas para bien. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero pedirles a quienes puedan y tengan en sus dispositivos la facilidad de ver esta escritura, porque es una traducción del inglés al español. Pero con ella vamos a dar inicio hoy y a sentar como base cómo es la manera en cómo el Señor se está expresando en este tiempo. Y me refiero, para que por favor me acompañen, a la escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Para los que no tienen la oportunidad quizá de tener la escritura, se estará proyectando como pueden ver ahí en su pantalla. Y quiero que consideremos, mis hermanos, y le demos la importancia a lo que hoy se sienta como base para la enseñanza y la palabra de Dios de esta noche. Dice así, hablando del Señor, miren cómo nos habla el día de hoy. Y cuando se trata de la iglesia, y quiero volver a repetirlo una vez más, y cuando se trata de la iglesia, porque ya la mayoría de nosotros ya conocemos, porque nos ha sido revelado en la palabra de Dios, que cuando habla de la iglesia está hablando de cada uno de nosotros. En ninguna manera se hace referencia a la estructura, a la edificación, lo voy a decir así, a las paredes de algún lugar donde comúnmente una gran mayoría de personas le llaman la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, las personas. Por eso causa en mí mucho gozo saber que cuando se trata de la iglesia, sigue diciendo, Él la organiza. Hablando del Señor. Pero aparte de organizarla, dice, Él la mantiene unida como una cabeza lo hace con el cuerpo. Por favor, no pierdan esta escritura que es muy importante porque nos muestra definitivamente la manera en cómo trabaja Dios y que nosotros tenemos que conocer porque nos incluye a nosotros. De verdad causa, mis hermanos, para mí, espero que también en ustedes una gran admiración y, por qué no decirlo, gusto y paz, saber que hay alguien que se está encargando de mí y de ti, y es el Señor. Cuando se trata de la iglesia, Él la organiza.
Si está hablando y menciona de organizarnos, implica que ha habido una desorganización, un descuido. Y hoy quiero darle nombre a ese descuido que el Señor está trabajando con la iglesia en esa organización. Y es el camino, la senda, la vereda, como algunos de nosotros pudiéramos conocer, la calzada, la calle, el sendero. El Señor ha venido hablándonos y quiero que pongamos atención en este detalle, porque no ha sido en una ocasión ni dos, ya son varias ocasiones, varias semanas que el Señor viene hablando a toda Misión Cristiana del Calvario a través de este recurso que es Reforma Apostólica sobre el camino verdadero, la senda correcta. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta noche, por bien que alguno de nosotros pudiera considerar que va caminando bien en su vida, quizá alguien se pudiera incomodar con lo que voy a mencionar, pero les aseguro que es para bien. Quizá incluso te puedas sentir a gusto, así como va transcurriendo tu día a día, tu vida, en ese camino que elegiste. Pero la excelente noticia es que quizá tú desconoces el verdadero y correcto camino, pero que esta noche te lo voy a dar a conocer. Hablar de un camino es también, mis hermanos, no está separado de elección o de decisión. Porque la Escritura, la palabra de Dios nos dice que hay más de un camino. Pero sí nos dice también correctamente cuál es el camino, la senda correcta. En el Señor no hay atajos que alguien pudiera pensar que puede tomar, a diferencia del sistema, del mundo, del día a día, de las conversaciones que podemos escuchar o de las cuales quizá y muy seguramente muchas veces participamos ahí. Y te pueden decir, ¿ya has considerado hacer esto? Mira, contempla esta otra opción. Y vamos a encontrar, les digo, varias opciones de caminos. Pero merece que nosotros podamos elegir bien. Como les mencioné hace un momento, hablar de camino es también tomar decisiones. Es elegir bien. Y quiero hoy considerar que muchas veces, por no conocer lo correcto, lo genuino, quizá hemos elegido el camino que no es el adecuado. Hace poco, por no decir este domingo anterior, hicimos un ejercicio, voy a decirlo así, o una dinámica, donde en la iglesia se nos repartieron unos billetes. ¿Y cómo fue que de inmediato la gran mayoría, o en totalidad, identificaron que no eran verdaderos? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué todos llegaron a la misma conclusión? Porque a diario, de una manera común, nosotros estamos en contacto con los billetes que son originales. Eso, mis hermanos, nos permite que nosotros podamos darnos cuenta de lo que es falso, de lo que no conviene, trasladándolo a estar en el camino correcto. Gracias a Dios nos han estado instruyendo, el Señor ha estado hablando.
Y hemos ya invertido y ocupado un tiempo muy importante en conocer cuál es el camino correcto. Y voy a mencionarlo también de esta otra forma, de saber qué es lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Porque si alguien lo ignoraba, Dios ya ha preparado para nosotros un andar, un caminar, algo donde nosotros debemos andar, que ya fuimos, voy a decir así, seleccionados y apartados para andar en eso que ya Dios preparó. Porque recordemos que cuando se trata de la iglesia, Él se encarga de nosotros. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Porque Él se encarga de nosotros. No es por si alguien lo ha considerado de esta manera, que se sienta así, abandonado, que se sienta que quizá a nadie le importa su vida, a Dios sí le importa. Y es por eso que Él nos muestra, viene enseñándonos, nos está instruyendo. Este es el camino. Esto es, miren qué precioso, lo que yo preparé para ti, para que andes en eso. Amén. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen a la escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 13, y vamos a leer juntos en la versión TLA. Dice así: es muy fácil andar por el camino, pero miren qué tipo de camino es el que resulta fácil, el que lleva a la perdición. Considero digno volver a retomarlo, mis hermanos. Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho. Pero miren la parte final. Y mucha gente va por ese camino. Quiero, mis hermanos, que escudriñemos y pongamos atención, porque sé que el Señor nos está hablando, porque Él se está encargando y cuidando de nosotros para que no lleguemos a este punto. O que si alguien ya pudiera estar en ese camino que resulta ser fácil, hoy el Señor, miren, el Señor nos habla y nos direcciona al camino correcto. Entendamos que cuando el Señor nos habla que ese camino es fácil de andar, y miren, la parte final menciona, porque mucha gente va por ese camino. Quiero que miremos y consideremos cuando dice mucha gente. La mayoría lo hace. A ver, ¿quién soy yo? Alguien pudiera decir, para llevar la contra a la mayoría. Ese camino fácil donde mucha gente va por él, que es a la perdición. Y sé que ustedes pueden aportar también para que miremos hacia dónde es o cuál es el común de la denominador de la mucha gente hoy en día en la sociedad. Ya sea que lo quieras ver a nivel local, hasta a nivel global. ¿Cuál es el común de la mayoría de las personas? ¿Qué dicen? La vida es muy corta, hay que disfrutarla. Pero hay que ver qué implica cuando la gente dice eso, hay que disfrutarla. De manera general, está hablando de dar gusto y de darle prioridad
a tus necesidades, a tu propio interés. Algunos en un menor grado, otros quizá en un mayor grado, pero eso no nos exime de conocer el día de hoy que eso no es lo que Dios preparó para nosotros. Pero ¿qué de malo tiene? Alguien pudiera decir, incluso en el uso de nuestras palabras. Y ahorita vamos a ver, mis hermanos, porque yo sé que todos en algún momento hemos usado o abusado de las palabras ociosas. Y me resulta, pues más que interesante, me parece algo muy importante. ¿A qué se refiere cuando menciona de las palabras ociosas? Fíjense, hablar de palabras ociosas, mis hermanos, son palabras improductivas y palabras, según la información que les estoy compartiendo, usa palabras holgazanas. Son palabras que destruyen a uno mismo o al que está alrededor nuestro. Son palabras que nos hacen perder el significado y muchas veces dice hasta el sentido, pongamos atención, y dirección de donde andamos. Fíjense, algo que pudiera alguien decir, ¿qué importancia puede tener que yo diga esto? Pero si es una palabra ociosa que no está produciendo algo agradable, es un camino que la mayoría, como acabamos de ver, camina o usa, pero es un camino de muerte. Quiero ser más específico y mencionar en esta noche, a ver, ¿de qué palabras ociosas estamos hablando? De entrada, cuando menciona que esas palabras son improductivas, desde ahí merece que nosotros paremos eso, porque es en contra de lo que ya Dios estableció, porque el diseño del Señor para nosotros es que Él nos hizo que seamos responsables y que produzcamos, no que seamos improductivos, como dice este artículo, esta definición. Sí, aún con nuestras palabras podemos producir, ya sea algo bueno, algo para bien, algo para edificar o algo para destruir. Esas palabras ociosas, mis hermanos, me llama mucho la atención la parte final que les leía y que les vuelvo a repetir con mucho gusto, es que muchas veces dice hasta el sentido o dirección de donde andamos nos pueden hacer perder. Y quizá hemos considerado, repito, algo insignificante, de poco valor. No creo que pase nada porque yo siga mencionando estas frases, algunas que puedo mencionar, algunos tarareos, hacer alusión a algunos rezos o cuando se invoca a algo. Y me refiero a prácticas que quizá antes realizábamos, pero que ahora que somos parte del reino de Dios, ya no debiera ser en nosotros. Eso es, mis hermanos, recuerden el camino como aprendíamos en esta versión, el que es fácil de andar porque la mayoría lo hace. La mayoría bromea de esa manera. Se requiere que volvamos a ver al Señor Jesucristo, quien nos modela
Y voy a decir también así de esta manera, nos desafía al verlo a Él en su manera, en cómo se conducía, que Él, sus palabras en ninguna manera ni en ningún momento fueron ociosas. ¿Por qué nosotros reproducir ahora algo que el Señor no preparó para nosotros? Ese es el camino que mucha gente sigue. Pero nosotros no hemos sido llamados para andar en ese camino que mucha gente, o la mayoría, como también suelen decir, la mayoría tiene la razón. Eso es un error. La mayoría no siempre tiene la razón, mis hermanos. Es muy fácil andar así, seguir con la mayoría. Vuelvo e insisto, acabo de mencionar solamente uno de muchos ejemplos que podemos comentar. La mayoría habla así, de una manera ociosa. Qué triste ver cómo mucha gente se expresa de esa manera así, improductiva, incorrecta. Hace un par de horas tuve la oportunidad de saludarme con una persona que no conozco, pero hubo la oportunidad de estrechar la mano, de saludarnos aquí por el trabajo que se está llevando a cabo. Y dentro de la conversación, al expresarle que aquí es una iglesia, empezó a hacerme algunas preguntas. Y resultó diciéndome que él también va a un lugar donde se congrega, porque voy a omitir los nombres, ¿verdad? Porque el asunto no es evidenciar los lugares, sino lo que esta persona me expresaba. Me decía, es que a mí me gusta ser así, a mí me gusta trabajar y hacer las cosas de esta manera. Y yo lo llevaba a lo que dice la escritura, ¿verdad? Te digo, eso que tú me mencionas de la ayuda que te gusta dar o proporcionar, porque esa era la conversación. Yo le decía, eso tiene su mérito si lo quieres ver así, pero eso solamente es una satisfacción a nivel personal el que alguien pueda ayudar a otra persona. Y lo llevaba a que pudiera darse cuenta, pero realmente no está sacando de esa condición a la persona, porque no estamos haciendo, le decía, lo que el Señor nos ha mandado, a hacer discípulos. Y me dijo, ¿qué es eso? Y ya un par de minutos estuvimos conversando y a esta persona solo, se rascaba la cabeza, ¿verdad? Porque yo sé que lo que escuchó, como es algo que el Señor nos ha revelado, sé que causó en él no solo una admiración, sino el darse cuenta, ¿verdad? Que no es solamente que hagamos buenas obras. ¿Por qué lo menciono? Porque mucha gente hace buenas obras. Mucha gente da ayudas. Y por favor, quiero que lo entendamos bien. Eso tiene su lugar y su momento. Pero cuando yo voy a la escritura, esa ayuda social no es lo primordial para lo cual el Señor nos llamó como iglesia. Tiene su lugar, insisto en eso. Mis hermanos, si realmente eso funcionara, habría una condición de vida en todo el mundo muy diferente. Hay personajes muy importantes que han dado cantidades enormes, fortunas para dar ayuda. Pero la realidad es que la necesidad aún sigue latente en las personas.
Para terminar con este ejemplo, me decía esta persona, pues si me desocupo en el transcurso del día y todavía se encuentra por aquí, a ver si volvemos a platicar. Claro que sí, le decía. Pero ¿cómo es que pudiéramos encontrar aún gente en las congregaciones así, siguiendo el camino que la mayoría sigue? No es que nosotros, y no debemos solamente servir de paño de lágrimas de alguien, porque el sistema y el mundo te dice, si tú saca lo que llevas dentro, que alguien te escuche, eso te va a sanar. Yo pudiera decir, eso lo hace la mayoría, el poder escucharte, pero nosotros no es solamente que estamos para escuchar, estamos para dar, para dirigir a las personas a Cristo, para que conozcan cuál es la condición de ellos, así como nos fue revelado en su momento a nosotros. Y miren, ahora por la gracia y la misericordia del Señor, somos ciudadanos del reino de Dios. Y lo veo en la escritura como lo dimos inicio el día de hoy. El Señor se encarga de la iglesia. Y si Él me muestra ese trabajo de conducirlos al camino correcto, eso es lo que nos toca a nosotros también el día de hoy. Y hoy quiero abundar ahora en el camino que Dios preparó para nosotros. Es un camino excelente. Y en ese camino de lo que el Señor nos ha estado hablando e insistiendo, iglesia, para que caminemos en eso. Y quizá si tú no has estado caminando en eso, es probable que no te des cuenta porque no lo has experimentado, quizá el ver cómo Dios está en el asunto. Quiero mencionar una verdad de la escritura muy conocida para todos nosotros o una gran mayoría. Lo que se encuentra en Mateo 28, que se conoce como la Gran Comisión. Y dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y nos dice cómo tenemos que hacerlo, qué tenemos que decir. Y miren, concluye, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién, mis hermanos, no quisieran dar ese camino así junto con el Señor? Tomar un camino distinto a ese sería solamente, pero estoy haciendo buenas obras. Mira, acá yo doné esto, acá colaboré con esto. Acá dijeron ayuda y yo levanté mi mano y me hice presente. Vuelvo a decir, todo tiene su momento y su lugar para eso. Pero lo que el Señor nos ha marcado es principalmente eso. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Implica que les enseñemos, lo declaró el Señor, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas estas cosas. Y nos dice claramente que yo les he mandado. Ese es el camino correcto, la senda donde nosotros tenemos que andar y no apartarnos de eso, sino ser expertos, mis hermanos, de saber trazar, de saber dirigir, de saber decirle a la persona, te tengo la respuesta a lo que necesitas. Y miren, conducirles a lo que el Señor quiere. Así que hoy el Señor, ustedes han escuchado y hoy quiero volver a ser transmisor de ello. Por eso nos ha venido hablando de las movilizaciones de la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos un organismo viviente. Él se encarga de ella. Lo vimos ahorita en la versión de Message. Dice, para que esté unida, y nos habla el cuerpo con la cabeza, porque somos un organismo viviente.
Tenemos que movernos, movilizarnos. Amén. Y esto implica para todos, no solamente para los que quizá tienen ya un reconocimiento o un nombramiento, es para toda la iglesia. Aquí hay cabida para los niños, para los adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos y todos mientras estemos respirando para darle cumplimiento a lo que el Señor ha dicho. Y no es exagerado lo que estoy mencionando porque entre nosotros hemos tenido testimonio de cómo nuestros niños ahí en las escuelas han podido compartirle con algunos otros compañeros y han conocido del Señor. Así que aquellos niños que puedan estar escuchando esta enseñanza el día de hoy es para ustedes también. Ustedes son parte del reino de Dios también. Quitemos esa idea errónea que se pudiera tener. Insisto en ello porque es lo que acabamos de ver en la escritura. Por donde muchos andan, que resulta ser así, fácil, es cuando señalan, pero eso le toca al que está al frente solamente. Eso le toca al que le dieron el privilegio y señalan y mencionan y de una manera así, como la mayoría lo está diciendo, lo quieren hacer una verdad, cuando es una responsabilidad hermosa para todos nosotros, su iglesia. Amén. Bueno es el Señor. Y creo que esa expresión queda corta, mis hermanos, el decir que solamente bueno es el Señor. ¿Qué otros caminos hay? ¿Qué otras opciones se presentan? Estamos aprendiendo que ya el Señor nos muestra en lo que tenemos que andar. Pero ¿por qué yo puedo aferrarme a estar en otro camino? Cuando te dicen, te sugieren y se presenta delante de ti la posibilidad de escoger este camino y te dicen, no lo perdones. Y yo tomo la decisión de andar en ese camino de no perdonar. Y sé que una gran mayoría en algún momento hemos tenido o sido víctimas para decir y tomar ese camino fácil, el no perdonar, el de vivir durante mucho tiempo y algunos casos tristemente toda su vida en ese camino de no perdonar, de estar solamente sufriendo, de estar esperando tomar revancha. Qué triste es que algunos dicen, no, pero ya lo veré sufrir y pagar más, o yo lo voy a enterrar a él o a ella, y ¿quién te está dando a ti la seguridad de que eso va a suceder? Y cuando se llega a dar el caso, lo triste es que eso, al final de cuentas, no era la solución a tu vida porque la persona ya murió y tú sigues, si no en la misma condición de amargura, quizá pasas a una condición peor. Pero ahí está ese camino que se presenta. No perdones. Y probablemente sí, tú fuiste el que sufrió el agravio. Pero hoy el Señor se presenta también delante de ti y te dice, aquí está el camino correcto que es Jesucristo.
Él ya ha trazado, pensó y planeó para ti algo completamente distinto, donde tú vas a poder expresar la plenitud, el sentirte completo, el estar satisfecho y miren, el ser feliz. ¿Qué otros caminos se han presentado delante de ti de una manera fácil? Y como resulta fácil, miren, por ahí va la mayoría. Y por favor, no es que la vida cristiana tenga que ser difícil, no. Pero entendamos esta expresión de fácil porque la mayoría lo hace. Es que la mayoría habla de esta manera con palabras. Sí, ya aprendimos de las ociosas, pero de las palabras indecentes. Sí, pero la mayoría lo hace. ¿Y cómo es el desarrollo y el desempeño en tu trabajo, en tu horario laboral? ¿Haces como la mayoría hace y camina o eres distinto? Mira, hoy voy a llegar tarde, tuve algo se me atravesó y hay muchos argumentos. ¿Puedes checar tú por mí? Y eso por decir lo menos. Y eso los hace a que sean el camino que la mayoría o muchos andan. Y por hacer ese tipo de situaciones, miren, resulta que se hacen a la idea de que son muy inteligentes. Hay algunos que llegan a sobresalir y cuando logran tener su empresa, en nada les agrada que tengan esas actitudes que ellos tuvieron. Y eso podemos trasladarlo a las labores, al trabajo que se llega a hacer en tu propia casa, para con tu familia, aplicable, ¿verdad? Esa opción de camino que muchos eligen vivir así y piensan que van por la vida siendo muy inteligentes. Cuando el Señor nos dice que esa es una inteligencia, por llamarla así, que es animal, que es terrenal y que es diabólica. ¿Qué otros caminos se presentan delante de nosotros? El victimizarnos, el causar, espero decirlo bien, el causar para con otros que tengan conmiseración con nosotros, el vivir de la lástima. Muchos otros caminos hay. Pero esta noche lo importante, lo que merece toda nuestra atención y volvernos al Señor es para que andemos en el camino correcto. Juan 14:6. Ahí nos declara, yo soy el camino. Un camino, mis hermanos, es para andarse. Sé que en una fotografía, en un video, hay muchos pasajes hermosos y a veces vemos algunos caminos que se antoja, ¿verdad? Estar ahí, porque los caminos son para andarlos. La vida cristiana es para andarla, activarnos, funcionar, así como el Señor Jesús anduvo, funcionó y fue efectivo. En ese camino es donde el Señor ya nos pensó a nosotros. Es ahí donde debemos estar. Así que hoy hago un llamado para todos nosotros
para la iglesia, insisto, pero también para nuestros amigos o conocidos que puedan estar escuchando el día de hoy. Hoy ya se nos ha sido mostrado que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, que son buenos, que no hacen daño. Pero hoy el Señor nos está advirtiendo, pero el fin de esos caminos es la muerte. En cambio, escoger y tomar la decisión correcta y adecuada es estar en el camino que es el mismo Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo para eso. Hoy el Señor presenta delante de ti este camino que voy a mencionar así, que quizá no lo conocías, nunca te habían hablado de él. Probablemente en algunos casos ya se los habían presentado este camino, pero habían hecho caso omiso y habían decidido tomar un camino muy parecido, que miren, va casi ahí a la par de lo que Dios dice, pero si no es exactamente lo que Él dice, te va a llevar a la perdición, por muy parecido que pudiera sonar. Yo ayudo, hago buenas obras. Miren, no se lo he dicho a nadie, pero hoy lo voy a confesar, pudiera decir alguien, yo le pagué el tratamiento de cáncer a estos niños. Yo entré ahí como patrocinador y miren, he edificado este número de escuelas. Pero por muy bueno que puedan ser esas obras, si no es lo que ya el Señor determinó para hacer, eso no va a pasar de solamente darte una satisfacción personal, pero jamás te va a conducir a la vida eterna, a conocer la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, demos gracias a Dios por su palabra tan buena que ha llegado así en un tiempo muy oportuno para todos nosotros, porque no es tarde si tú has estado caminando por un camino que no es el Señor. Una persona que conocí y que falleció en estos días, me llegó a decir, así con mucho lamento y quebranto en su corazón, ¿por qué no conocí esto cuando era más joven? Y lo mismo que le dije a esa persona, hoy se los quiero decir a todos aquellos, pues ese tiempo ya pasó, aprovecha a partir de hoy que estás escuchando la buena noticia, el camino que debemos andar y tomemos la dirección correcta, que es Cristo Jesús. Demos gracias a Dios. Amado Padre, la expresión de decirte gracias es muy limitada por darnos cuenta de tu bondad, de todo lo magnífico que tú eres al haber dispuesto y planeado desde un inicio lo mejor en lo que nosotros debemos andar. Gracias por mostrarlo, por hablarlo y por revelarlo en este tiempo para nosotros. Y que hoy, Señor, tu Espíritu Santo siga obrando y trabajando en nuestras vidas. Y que con prontitud no dejemos pasar más tiempo, ni siquiera dejemos pasar que pueda terminar el día de hoy sin que busquemos, preguntemos, indaguemos el ya dejar esos otros caminos que no es lo que tú quieres para nosotros. Gracias por la vida que tú has venido a darnos. Gracias por tu manifestación,
porque yo sé que también esta es la oportunidad de ver esas conversiones, tal como tú lo has dicho, y que se escuche. Yo estaba en un camino que no era el correcto y gracias a Dios he tomado ya la decisión de seguir a Cristo, de ser su discípulo, de ser su hijo. Y sé que lo estaremos escuchando y nos estaremos gozando porque sé que es el propósito tuyo, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Y sé que la gran mayoría puede tener el contacto, si así lo requiere, para estar siendo canalizados a todo lo que el Señor nos ha hablado a nosotros como misión. Bendiciones a todos y muy buenas noches.